Buenos días, jóvenes. La clase anterior habíamos ya estudiado la función de onda, cómo nosotros relacionamos la función de onda con el vector de estado. Entonces, el vector de estado está dentro de lo que conocemos como la notación de Dirac, que es un lenguaje simbólico, y este lenguaje simbólico nosotros lo estamos relacionando con la función de onda dentro de lo que es la interpretación de de Broglie. De esa forma nosotros llegamos a definir de qué manera actuaban los operadores. Primero hallamos la forma específica, explícita del operador transporte paralelo, y con ese operador transporte paralelo hallamos la forma del operador cantidad de movimiento, que nos permitía hallar el momento de una partícula. Ahora vamos a ver cómo podemos hallar el estado si tenemos definido el momento. ¿Está bien? ¿Cómo tenemos definido el momento? En primer lugar, recordemos que los operadores de posición y momento no conmutan. Es decir, si yo tengo x, px, esto es igual a IH. Si yo tengo, simplemente vamos a copiarlo, ya no con X, sino va a ser con Y y con Z, nosotros tenemos exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos Y, P sub Y, Z, P sub Z. Nosotros tenemos de que el operador momento y el operador posición conmutan. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? En primer lugar, si no conmutan, si su conmutador es diferente de ceros, nosotros podemos decir que, por lo tanto, no existen estados a los cuales yo les pueda asignar una posición dada y una cantidad de movimiento dados. Esto significa la posibilidad de encontrar un estado en el cual yo conozca la posición y yo conozca su cantidad de movimiento. ¿Está bien? Es decir, estados en los cuales estén simultáneamente definidos R y P. Entonces, significa que toda la construcción que hemos hecho anteriormente es cuando teníamos definida la posición. Y si tenemos definida la posición, no está definido el momento, no está definido la cantidad de movimiento. Esto debido a esta relación que es el principio de incertidumbre que nosotros ya hemos demostrado inclusive, porque estas expresiones tienen esta forma. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa en este caso. Vamos a decir que los estados, y aquí voy a decir P, que va a ser un estado que tiene definido un sub P sub X, P sub Y y P sub Z, se caracterizan solo por los valores definidos de las tres componentes. ¿Está bien? Los valores definidos de las tres componentes del momento. Ahora, teóricamente son posibles
la existencia de estos tres. ¿Y por qué? Los cuales, voy a ponerlo así, teóricamente pueden ser definidos simultáneamente. Eso, jóvenes, ¿de dónde sale? Del hecho que nosotros teníamos de que el conmutador del operador P sub K con el operador P sub L, esto siempre era igual a 0, con K diferente de L. ¿Está bien? Bueno, con K igual a L también, es el mismo. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos. Puedo yo tenerlos definidos completamente, un estado con un momento, porque estos los puedo medir simultáneamente. Entonces, vamos a ver cómo es que se define si es que nosotros tenemos este estado dado. Entonces, en estos estados, disculpen, realmente es estos estados, se hallan cuando nosotros resolvemos el problema de valor propio, es decir, del hecho de que el operador P que actúa sobre este vector de estado P nos debe de dar como resultado el valor que tiene el vector por la misma función de estado. Este es un problema de valor propio. Esta va a ser nuestra ecuación 1 el día de hoy. Entonces, dígame. Una pregunta. Ahí en el valor de conmutación no sería P sub I con... Ah, no, han puesto P sub K con P sub I, ¿no? P sub... no sería en general que P sub I con R sub I debe ser igual a 0. Estoy hablando, estos conmutan entre sí. Con los R no conmutan. Acá está. Por eso digo, un X sub I con un P sub I no debería ser igual a 0. No es igual a 0, acá está. No es igual a 0. Estoy hablando P con P, no tiene nada que ver la posición. Ya, profesor. Ok, en la representación de coordenadas, nosotros vamos a tener de que esto, esa expresión se exprese de la siguiente forma. Menos I, H, nabla de nuestra función de onda, P de R, con un momento dado que se encuentra en la posición R. Esto tiene que ser igual a P, la misma función de onda que se encuentra en una posición dada, 2. Bien, tengo esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Aquí vamos a poner lo siguiente. Esta ecuación tiene por solución lo siguiente. Si nosotros integramos, teniendo en cuenta que esto depende solamente de R, esta es una derivada con respecto a R, vamos a tener aquí un logaritmo y vamos a obtener lo siguiente, de que este psi de P, R, esto va a ser igual a una constante E a la I, P por R sobre H. Entonces, cuando solucionamos esto, encontramos esta expresión. C es una constante que nos va a servir para normalizar, para hacer de que el cuadrado, la norma de esta función de onda, sea igual a 1 y pueda satisfacer la condición de probabilidad total. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a tener lo siguiente. Notemos
que si nosotros aplicamos el operador T, que es en este caso de transporte paralelo en una magnitud A, en un vector A esta función de onda, esto va a ser igual a lo siguiente. Por definición, E I P por A psi de P sobre R. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos, este es el operador de transporte paralelo. Ahora, déjenme copiar esta función de onda acá. Entonces tenemos la función de onda. Fijémonos en esta función de onda, que es lo que nos va a dar. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Esto lo dejamos aquí por el momento. Bien. Aquí tenemos nosotros una fase. ¿Está bien? Esto podemos decir de que estamos hablando de una transformación de fase, donde la fase es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, la fase de 3 se suele escribir de la siguiente manera. K multiplicado por R, donde este K va a ser igual a P sobre H, donde K, este es el vector de onda. Entonces nosotros lo estamos ya expresando de esta manera. Entonces, una vez que lo tenemos de esta manera, nosotros vamos a ver lo siguiente. Este es un factor de fase, lo voy a escribir aquí. Entonces tenemos nosotros que este psi P R, en todo caso ya no pongo P, ya pongo K aquí. Esto es igual a C E a la I K por R. Aquí nosotros tenemos que este es un factor de fase de una función de onda. Entonces cuando nosotros tenemos una onda, podemos tener valores para los cuales la fase permanece constante. A eso se conocen como superficies, ¿está bien?, que tienen igual fase. Hoy, si hablamos de potenciales, se vean nuestras superficies equipotenciales. Entonces, las superficies de fase constante, es decir, aquellas superficies para las cuales K por R es igual a una constante, son planos perpendiculares al vector K. ¿Está bien? Son planos perpendiculares al vector K. Entonces, en todo caso, vamos a ponerlo mejor así. Por ello, las funciones psi P R
se denominan, ustedes si se acuerdan su curso de óptica, teníamos que una onda se llamaba esférica si su frente de onda era esférica, y se denominaban ondas planas si es que sus frentes de onda eran planas. Y aquí tenemos de que esto que nos define los frentes de onda son planos. Por esto estas se denominan ondas planas, las que tienen sus frentes de onda planos. ¿Está claro? Simplemente para explicar esta definición. Ustedes ya han trabajado con estos y se los han mencionado cuando han visto en física contemporánea. En este momento simplemente estamos dándole un poquito más de fundamento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profesor, dígame. ¿podría repetir lo de ondas planas, por favor? Nosotros tenemos lo siguiente, esto que está acá, que es lo que nos determina la fase, es decir, tengo psi es igual a CE a la I K por R, esto que está aquí nos determina la fase. Cuando nosotros tenemos que esto permanece constante, nos está dando los frentes de onda. Ahora, estos frentes de onda para estos valores dados son planos perpendiculares acá. Como son planos perpendiculares, nosotros lo denominamos, aquellas que tienen esta forma, ondas planas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son perpendiculares al vector de onda. Muy bien. Continuemos. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos lo siguiente, que la distancia, ¿está bien? La distancia entre dos planos consecutivos, ¿está bien? Entre dos planos consecutivos de superficies de fase constante se denominan, o en todo caso más que se denominan, vamos a poner definen la longitud de onda. Definen la longitud de onda, a la cual denominamos lambda. Entonces, ¿eso qué significa? Que la distancia entre dos planos, está bien, entre dos planos constantes, nos da la longitud de onda. Ahora, nosotros tenemos de que la distancia entre dos de estos planos, vamos a decir de que este es un KR1 y este es el KR2. Esta distancia es lo que nosotros denominamos longitud de onda. Y esa distancia, en principio, desde el punto de vista angular, es igual a 2pi. ¿Está bien? Es igual a 2pi. Por lo tanto, ¿está bien? Por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente, de que la longitud de onda lambda va a ser igual a 2 veces pi sobre el módulo de K. Y esto es igual a 2pi h sobre el módulo de P. ¿Y esto qué cosa es? No es otra cosa que la longitud de onda
de Broglie. En este caso, hemos obtenido la longitud de onda de Broglie como resultado del análisis que hemos hecho de buscar la equivalencia entre las magnitudes físicas que hay en la mecánica clásica y la mecánica cuántica a partir de sus comportamientos análogos, sobre todo la conservación asociada a algún tipo de simetría. Es decir, la longitud de onda de Broglie la hemos obtenido no como postulado, sino como construcción. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vemos de que este es un resultado fundamental de los principios de la mecánica cuántica asociados a su construcción por analogía con la mecánica clásica. Entonces, nosotros tenemos este primer resultado que es importante. Luego, vamos a tener lo siguiente. Dado que esta función de onda es igual a c al cuadrado, ¿está bien? Eso, jóvenes, por su forma, ¿está bien? Si yo hallo su cuadrado, su conjugada compleja, esto también puede ser complejo. Esto al cuadrado siempre da 1, entonces nos queda solamente esto. ¿Está bien? Entonces, dado que nosotros tenemos esto, y esto es constante, porque C es una constante, entonces la partícula en un estado con momento definido P deberá detectarse con la misma probabilidad en cualquier punto R. ¿Está bien? En cualquier punto R. Es decir, cualquier punto que tenga un valor R, no importa la dirección, esta partícula tiene la misma probabilidad de detectarse. ¿Está bien? Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? O sea, profesor, recién en este punto es cuando cobra sentido la hipótesis de Broglie con asociar una longitud de onda a la materia. A ver, dentro de la construcción que nosotros hemos hecho, sí. ¿Está bien? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El desarrollo de la física y de la ciencia en general pasa en primer lugar por postular algunas hipótesis, algunas relaciones que nosotros consideramos que se cumplen, ya sea porque los observamos o porque el comportamiento nos da esa intuición. ¿Qué es lo que hace? Eso es, por ejemplo, la longitud de onda de Broglie. A partir de ahí comenzamos a hacer la construcción. Y si la construcción es consistente, entonces se construye la teoría. Es lo que pasó con la mecánica cuántica. Una vez que la teoría ya está construida, nosotros comenzamos a ver si existen otras relaciones intrínsecas ahí. Y en esos momentos es posible cambiar los postulados iniciales.
y ya no trabajamos con el que nosotros comenzamos, sino con otro que fue consecuencia de esto, ¿está claro? Pero al tomar ese otro, este que está aquí ya tiene que ser deducido. Es a lo que nosotros hemos llegado. Nosotros hemos tomado como principio lo siguiente: si tengo un sistema clásico, este tiene su equivalente cuántico. Entonces, al momento que hago yo la relación entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, tiene que haber una relación que me permita llegar de un lado al otro. Y esa relación significa, si yo tengo un sistema físico que tiene un comportamiento en ciertas condiciones, el sistema cuántico equivalente debe tener el mismo comportamiento en condiciones análogas. ¿Qué significa? Si yo tengo una magnitud que se conserva cuando hago una transformación de simetría en mecánica clásica, debo tener que la misma magnitud se conserva cuando hago la misma transformación de simetría en la mecánica cuántica. Ese es el principio que nosotros hemos tomado para esta construcción. Y de ahí hemos encontrado que la longitud de onda de de Broglie es consecuencia de esas relaciones de simetría. Pero esto es una hipótesis, es un postulado. Este está cambiando al que fue original, el de de Broglie. ¿Está entendido? Ya, o sea, bueno, por lo que voy entendiendo hasta ahora en el curso, para dar el paso de la mecánica clásica a la cuántica, o sea, se abandonan varios conceptos que se tenían por supuestos, pero luego de, a ver, ¿cómo explicarlo? Lo único que no se abandonó fueron las transformaciones de simetría, o por lo menos eso es lo que hizo que la teoría sea consistente. Y por eso es que a partir de esas transformaciones de simetría es que estamos construyendo esto. O sea, no es que haya sido la primera idea, pero es con lo que encajó. Se podría decir que es cierto. A ver, en física nosotros solemos utilizar tres leyes de conservación que se consideran universales, y hasta el momento no hay ninguna premisa que implique una ruptura de ellas. Son la ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación del momento angular, con las condiciones en las cuales éstas se conservan, es decir, sistemas aislados y ausencia de fuerzas externas o interacciones externas. Entonces, cualquier teoría física que nosotros construyamos tiene que mantener esas relaciones de conservación. Entonces, siempre, y eso es algo importante, las conservaciones son importantes porque nos ponen un punto de referencia con respecto al cual podemos trabajar. Es un pivote universal. Entonces, esas tres leyes de conservación se mantienen hasta el momento. No hay ley física en la cual se rompan. Esas tres. Las demás han sufrido rupturas de diferente tipo, en diferente momento, bajo la acción de diferentes interacciones. Pero esas tres no. Entonces, esa es la que nosotros estamos utilizando. Esta es la ley de conservación de la cantidad de movimiento que se asocia a una traslación espacial. Entonces, esa es nuestra premisa de construcción de este aparato matemático. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok, entonces, en este caso, ya que esas son leyes universales, las estamos utilizando en su relación fundamental de ley de conservación con simetría para hacer la construcción de la mecánica cuántica que pueda ser consistente con la mecánica clásica. Y como resultado acabamos de obtener la longitud de onda de de Broglie. O sea, si por algún motivo descubriésemos algo tan revolucionario como los descubrimientos de Planck o los inicios de la física moderna, y tendríamos que crear una nueva rama de la física, seguiríamos rigiéndonos fundamentalmente por esos tres principios que usted menciona. O sea,
tendríamos que en primer lugar comprobar de que las teorías construidas en esa base son consistentes con la mecánica clásica en la cual se conserva la energía, la cantidad de movimiento y el momento angular. Ese es, digamos, nuestro primer punto de consideración. Puede ser que esa nueva teoría tenga rupturas a alguna de estas tres leyes, pero en el paso límite, esa ruptura como que tiene que desvanecerse y tiene que llegarse de nuevo a la conservación. O sea, se tiene que mantener el principio de equivalencia. Así es. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, sí, dígame. En la última parte escribió, entiendo que eso está relacionado de alguna forma como con el principio de incertidumbre, como que si se conoce por completo el momentum, el R debe ser, o la indeterminación del R debe ser muy grande, y eso se entiende como una misma probabilidad en cada punto del espacio. Pero eso se reduce porque hay puntos dados que cuando hay el módulo es el C cuadrado, me parece que eso hace mención a la probabilidad de la posición, ¿verdad? Ya. ¿Cómo dice? A ver, este es el C cuadrado, que es una probabilidad para un R dado, ¿está claro? O sea, esta es una constante, pero va a depender del R en términos generales. Entonces, si yo tengo que el P está definido, porque aquí el C va a depender del P y del R en términos generales. Para diferentes P's voy a tener diferentes C. Entonces, esa relación nos dice que si yo tengo definido el P, todos los puntos que se encuentran a una misma distancia R deben de tener el mismo C. Eso es lo que nos está diciendo esto. Claro. Así es, en cualquier punto que se encuentra en este R. ¿Por qué? Porque la relación es K por R. O sea, o P por R. Ese producto es el que es constante. ¿Está bien? Bien, vamos a terminar esta parte. Todavía nos falta un pequeño análisis aquí. Que ver, que es lo siguiente. Vamos a considerar nosotros los valores de las funciones de onda, pero que estén dentro de cierto volumen específico. Dentro de cierto volumen específico, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a decir lo siguiente. Tenemos esta relación. Y en términos de esta relación, aquí tenemos nosotros un pequeño volumen. Este es un L al cubo. Ahora, para poder nosotros esto representarlo mejor, vamos a decir de que este volumen es tal que tiene su centro en el origen de coordenadas. Su centro en el origen de coordenadas. Ahora, vamos a considerar de que este L es, para los efectos de este problema, lo suficientemente grande como para que sea mucho mayor a cualquier magnitud física o escala física para el problema dado. Por ejemplo, si trabajamos en la Tierra, digamos que el L es de las dimensiones del sistema solar. Entonces nosotros tenemos esa relación. Entonces, consideramos B igual a un L al cubo, tal que L, vamos a decir que
es mucho mayor que la escala física del problema. ¿Eso qué significa? Por lo tanto, vamos a decir, los valores de la función de onda fuera del cubo no son importantes. ¿Por qué? Porque se encuentra ya demasiado lejos de nuestro origen. ¿Está claro? No son nuestro origen. Ahora, lo que podríamos nosotros considerar es que fuera del cubo, ¿está bien? Que fuera del cubo tengo otros cubos en los cuales el comportamiento se repite cíclicamente. ¿Está bien? Cíclicamente. O sea, hay un comportamiento periódico. Ahora, en estos términos, en este contexto, nosotros vamos a ver lo siguiente. Si hallamos P por P, es decir, su norma, esto sabemos que tiene que ser igual a 1, va a ser la integral de al cubo R, psi de P R al cuadrado, y esto no es otra cosa, como esto es una constante, B multiplicado por C al cuadrado. ¿Qué número teníamos? Ya me olvidé la numeración. 3, 4 es esta. No he puesto más números. 4. Entonces, ¿de dónde? Al momento que igualamos nosotros a la unidad, obtenemos que la constante es igual a 1 sobre la raíz cuadrada del volumen en el cual nosotros estamos trabajando. Ahora, asumamos que fuera del cubo se repite periódicamente. Vuelvo a repetir, no nos interesa, no es significativo para lo que pase dentro, lo que pasa fuera del cubo. Sin embargo, fuera del cubo también tiene que haber función de onda. Entonces, para darle consistencia, vamos a asumir un periodo, un sistema periódico. En este caso, nosotros vamos a tener que psi de P en X más L, Y, Z, esto es igual a psi de P X, Y, Z. Entonces, ya que esto se debe cumplir, nosotros podemos a partir de aquí afirmar que el E a la I PXL sobre H es igual a 1. Esto es cuando nosotros aplicamos el operador momento. El momento de este tiene que ser igual al momento de esto, y eso significa que este factor tiene que tener módulo 1, tiene que ser solamente un factor de fase. Y de forma análoga, para el P sub Y y el P sub Z. Entonces, nosotros de esta manera tenemos el P sub X, el P sub Y y el P sub Z, cuál es su comportamiento. ¿Está bien? El hallar estos valores, o sea, la solución de estas ecuaciones, nos va a dar lo que se conoce el espectro. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy
Voy a escribirlo mejor. Así acá. La solución de estas ecuaciones, me refiero a estas, jóvenes, estas ecuaciones nos da el espectro de los valores del momento P, de la partícula, que se mueve en un volumen finito B. ¿Cuáles son estos valores, jóvenes? Al momento que nosotros los solucionamos, hallamos lo siguiente: ¿qué valores debe tomar P de X para que esto sea igual a 1? Nosotros vamos a tener de que PXL sobre H tiene que ser igual a un N por 2 veces pi. Entonces nosotros vamos a tener que el P de X va a ser igual a 2pi por H sobre L por N. Y vamos a tener exactamente lo mismo para Y, y lo mismo vamos a tener nosotros para Z. Entonces aquí esto se va, aquí tengo Y y tengo Z, pero nada me dice que es el mismo N. Entonces estos son los valores que nosotros tenemos del momento. Esto es lo que nos define el espectro. Significa que una partícula libre solo se va a poder mover con momentos que son discretos, un número entero multiplicado por este factor. ¿Esto está claro, jóvenes? Profe, una pregunta. Dígame. No entendí muy bien cuál es el argumento físico que se usa o se hace para indicar que, bueno, fuera del cubo se repite periódicamente. No nos interesa lo que pasa fuera del cubo, ¿está claro? Pero como estamos hablando de una función de onda, las ondas tienen comportamiento periódico. Entonces, nosotros podemos considerar de que fuera del cubo, para que tenga consistencia lo que pasa dentro del cubo, se tiene que repetir exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la necesidad de que L sea muy grande con el sistema? ¿Por qué no toma uno comparable con el sistema si al final se van a repetir? Lo que pasa es que si es comparable con el sistema, podría darse el caso de que lo que está afuera sí tenga influencia sobre lo que está adentro. ¿Está claro? Lo que está afuera tiene influencia en lo que está cerca a la frontera, por decirlo de alguna manera. Pero aquí esto se encuentra en el centro del cubo. Acuérdense, jóvenes, cuando ustedes hacían electromagnetismo y tenían un plano cargado, imagínense un conductor. Aquí ustedes tienen, en este punto, ustedes pueden hallar el campo, que dependiendo si es conductor o no es conductor, tienen que es sigma sobre 2 veces epsilon, ¿correcto? Este campo está en el supuesto de que este plano es infinito, es muy grande. Porque si este plano es finito, yo tengo que, para calcular el campo en este punto, considerar los valores o la distribución acá. Entonces, en física nosotros solemos utilizar esto que tiende al infinito, para poder decir de que lo que está en los bordes, que siempre tiene un comportamiento no, digamos, no estándar,
afecta de una forma no homogénea a este punto. Entonces, para evitarnos ese problema, calculamos aquí, considerando que la superficie es muy grande con respecto a esto, significa que la distancia a la cual estamos nosotros trabajando de este punto es muy pequeña. Digamos, trabajamos en esta bolita roja que tengo acá, considerando que todo lo demás, su influencia es muy pequeña. Eso porque habitualmente el campo decae con la distancia. Entonces, así esta distancia, la acción del campo se hace muy pequeña. Como es una función de onda, un fenómeno ondulatorio, yo no puedo hablar que decae, porque se mantiene constante con cierta amplitud. Está claro, en promedio se mantiene constante. Entonces no puedo evitar su influencia. Pero al hacer periódico, su influencia ya puede ser asumida justamente por todo lo que está antes. En cierta forma es como decir un sistema aislado. Así es, pero es un sistema aislado al cual necesito ponerle una condición en la frontera para poder evaluarlo. ¿Qué condición es? La periodicidad. En este caso, la condición de frontera que le estamos imponiendo es la periodicidad. Okay. ¿Ya? Pero esa condición no es de por sí de la función de onda ya. Claro, o sea, por eso es de que impongo eso, de que sea periódico. Okay. ¿Está bien? Entonces, asocio el tamaño con un factor de periodicidad. Tiene que ser tal. Ahora, fíjense lo siguiente, que el momento, en todo caso, a partir de aquí nosotros tenemos lo siguiente. Los intervalos entre valores contiguos de los momentos son, y esta es la parte que es más importante, delta px es igual a delta de py es igual a delta de pz y es igual a 2pi h sobre L. Y la característica fundamental e importante es lo siguiente, que tienden a cero cuando el L tiende al infinito. ¿Qué significa? Que inicialmente nosotros tenemos un comportamiento discreto, ¿está bien? Con respecto a estos valores n. Tengo una cantidad de movimiento, la siguiente una cantidad de movimiento, pero cuando estoy muy lejos se vuelve continuo. Entonces, este L infinito es cuando nosotros pasamos del límite cuántico al límite clásico. Y el espectro, es decir, la cantidad de movimiento de las partículas, ya en nuestras dimensiones, que son mucho mayores a las dimensiones del sistema físico, nosotros medimos la cantidad de movimiento de manera continua. ¿Está claro? Entonces, si el L es pequeño, tenemos espectro discreto. Si el L es grande, tenemos espectro continuo. ¿Eso está entendido? Sí, profesor. Muy bien. A ver, déjenme, acabemos esto, jóvenes, del momento de una vez. Bien. Profe, dígame. Allí creo que su igual parece un menos en el... ¿Este? Ah, sí, así es mejor. Gracias. Ya. Bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos realizar medidas de una magnitud continua. Es decir, si tenemos
esta línea, ya les he dicho, tengo esta línea, yo saco mi instrumento y puedo medir, ¿está claro? Puedo medir con cierta exactitud y puedo tomar un valor medio. Eso es si es que la magnitud es continua, pero ¿qué es lo que pasa si es que la magnitud es discreta? ¿Cómo mido yo una magnitud discreta? O sea, ¿qué es lo que voy a medir? No es posible, en términos prácticos, tomar medidas de una magnitud física discreta, o al menos no medidas exactas. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente para poder ir al tema de la medición, un poco con respecto al momento. Denotemos por d al cubo p un elemento de volumen en el espacio de los momentos. ¿Está bien? El espacio de los momentos. ¿Esto qué significa, jóvenes? Esto lo podemos asociar con la capacidad de resolución de un detector. Imaginemos que tenemos nosotros nuestro experimento que teníamos, esto emite nuestras partículas, y aquí tenemos nuestro detector. Entonces, nuestro detector, digamos, si cae aquí en el medio, tiene un valor exacto P, 1. Pero esto no tiene una dimensión exacta, ¿está claro? Entonces tiene todas unas dimensiones. Entonces significa de que yo voy a poder medir un P1 más menos un dP1. Entonces voy a poder medirlo en ciertos intervalos, ¿está claro? Alrededor de P. Pero este intervalo no es unidimensional, sino es con respecto a las tres direcciones. ¿Está claro? Entonces, este dp al cubo nos está, o lo podemos interpretar como esa capacidad de resolución, es decir, no me da una medida exacta, sino me da dentro de cierto intervalo de medidas alrededor de P. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿esto quedó claro, jóvenes? Este concepto del dP al cubo. Profesor, las diferenciales normalmente se entienden como unos pequeños errores, creo. Pero en ese sentido, el dibujito que te voy a hacer, bueno, hace un momento también indicó, ese d cubo p se debe interpretar como la capacidad de resolución de una medida alrededor del valor exacto, ¿no? Entonces, este d cubo de p es el error que con respecto al correcto. A ver, con el que se mide, fíjense esta línea y voy a medir, ¿está bien? Entonces quiero medirlo, para poderlo medir, bien, voy a hacer lo siguiente, a ver, fíjense, aquí a mí me parecía que estaba más o menos en el 0, acá yo veo que tal vez no esté en el 0, a ver, lo voy a poner exactamente en el 0, según yo. Fíjense de que si esto yo agrando, mientras más agrando, me doy cuenta de que no está en el 0. Ok, voy a seguir tratando de moverlo hasta ponerlo exactamente en el 0. Entonces, no puedo captar una medida exacta. Ya, esto es tal vez lo más exacto que puedo ponerle. Lo sigo agrandando y sigo viendo tal vez un pequeño error. Entonces, estoy usando esta lupa, pero imagínense que no use la lupa. ¿Dónde está esto? Esto yo aquí me diría de que es más o menos 15, 16 y medio. Pero si acerco la lupa, no es 16 y medio, es 16 y un poquito más. ¿Está claro? Entonces, yo tengo que la medida exacta en este momento me la da este punto, esta rayita que está acá. No puedo tener más exactitud.
Entonces, como bien lo has mencionado, lo podemos asociar con la capacidad de resolución. Entonces, yo no puedo tener una resolución más allá de estas rayitas, la pequeña que nos está indicando la medida aquí más cercana, y las otras dos rayitas más grandes. Entonces, esa posibilidad de medir, yo no puedo medir algo con mayor exactitud de lo mostrado en esas rayitas. Esa capacidad de medir está expresado por esto. ¿Está claro? Más allá del error en sí, es la posibilidad de medir o ver. Pero entonces eso no es que lo estoy interpretando desde un concepto matemático, pero esto más parece un concepto de medición, ¿no? Como bien lo dice la resolución, básicamente. Entonces no tiene una interpretación como matemática. O sea, por eso, matemáticamente simplemente está de que estoy yo midiendo en este intervalo. Todos los valores que están en el d al cubo p alrededor de p. Es como la menor medida. Así es. Como las dos rayitas. Así es, son las dos rayitas acá. Son las dos rayitas acá. ¿Está bien? Eso es lo que nos está dando. Bien, jóvenes. Entonces, es importante que tengamos claro porque esto es lo que se asocia a la teoría de la medida. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a ver esto. Si yo asocio esto a un volumen, ¿está bien? Vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo un volumen dado, para un volumen, voy a ponerlo así, B, lo suficientemente grande, voy a tener lo siguiente. Voy a tener dentro un gran número de valores de P. Se tendrá un número muy grande de valores de P. Entonces, con este número muy grande de valores de P, ¿a cuánto es igual este número de valores de P? Vamos a ver lo siguiente. Yo tengo que D al cubo P lo voy a dividir entre delta de Px por delta de Py por delta de Pz. Es decir, en este volumen asociado a este B, yo tengo esta cantidad de valores de P. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Reemplazo estos delta de Px, de Py que están aquí y voy a tener lo siguiente. Esta es la cantidad de el número de valores de P que yo puedo medir en este volumen. Voy a tener B, este L al cubo que sale aquí abajo sube por D al cubo P dividido sobre 2pi h y todo esto al cubo. ¿Qué expresión es? Esta es nuestra expresión número 7. Entonces nosotros estamos teniendo de que este es el número de estados posibles, porque cada valor de P nos da un estado posible que se encuentran dentro de este volumen o asociados a este volumen. ¿Eso está claro, jóvenes? Es como contar un número de cuadraditos en una caja más grande, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos cubitos hay en un cubo mágico? Algo así. Así es. Exactamente, esa es la idea. Entonces, fíjense que ha aparecido esto. Ahora, entonces, nosotros teníamos este... ¿Dónde estás? Acá.
teníamos nuestra función de onda, esta función de onda, que tenía este coeficiente de normalización. Entonces esa función de onda con este coeficiente de normalización nos va, por la teoría que hemos hecho antes, dar un sistema de funciones ortonormales. ¿Está bien? Entonces vamos a integrar con respecto a este volumen. Entonces, integrando el sistema, o en todo caso más que el sistema, las funciones ortonormales 3 en el volumen B igual a L al cubo, que es con el cual estamos trabajando, nosotros vamos a tener lo siguiente: P', P, esto es igual a 1 sobre L al cubo, integral D al cubo de R, E a la menos I P' por R sobre H por E I P por R sobre H. Esto va a ser igual, ya reemplazando las expresiones, vamos a tener lo siguiente. Voy a escribirlo aquí abajo: 1 sobre L, integral desde menos L medios hasta L medios. Jóvenes, ¿por qué? Porque hemos dicho de que es un cubo del lado L y el origen está en el centro. Entonces va desde menos L medios hasta L medios cada uno de sus lados. Y aquí nosotros vamos a tener integral con respecto a x, e a la i, px menos px', por x sobre h, y esto multiplicado por 1 sobre L, integral desde menos L medios hasta L medios, de y, e a la i, py menos py', y sobre h, multiplicado por 1 sobre L, integral desde menos L medios hasta L medios, de z, e a la i, pz menos pz', z sobre h. Entonces nosotros tenemos esta expresión que sale aquí. Jóvenes, esto es lo que obtenemos simplemente al multiplicar. Este se sale de la coeficiente de normalización y podemos nosotros expresarlo de esa manera. Entonces, analicemos este primer término. Analicemos el primer término para P' de x igual a P de x. Aquí voy a poner aquí, vamos primero así. Para P' de x igual a P' de x es igual a la unidad. ¿Está bien? ¿Por qué es igual a la unidad? Porque esto es 0 y cualquier cosa es igual a 0, no nos afecta, o sea, tenemos lo mismo. Entonces, al momento que nosotros integramos, vamos a tener simplemente el x entre L medios y menos L medios, nos va a salir L entre L, todo sale 1. Muy bien. Y, vamos a poner así, para P de x' diferente a P de x, que es el caso que nos interesa, obtenemos uno sobre L, integral desde menos L medios hasta L medios, de dx, e a la i, px menos px', x sobre h. Esto va a ser igual a 1 sobre L, integral desde menos L medios hasta L medios, de dx,
voy a reemplazar los valores de px y vamos a tener i 2pi sobre l nx menos n'x por x. Esto va a ser igual, esto lo podemos integrar y vamos a tener lo siguiente: e a la i pi nx menos nx prima menos e a la menos i pi nx menos nx prima, todo esto dividido sobre 2pi i nx menos nx prima. Esto, jóvenes, al momento que nosotros reemplazamos el L medios. Está bien, reemplazamos el L medios. Y esto es igual a 0. Significa que son ortogonales entre sí. Entonces, nosotros esto también podríamos nosotros haberlo hecho directamente, porque tenemos esto, entonces, menos L medios hasta L medios de dx e a la i px menos px prima x sobre h. Esto no es otra cosa que delta de n' x nx, o es el delta de px prima px, que es igual a 1 o 0. Entonces, nosotros vamos a tener lo mismo para los otros ejes. De manera análoga, para P sub y y P sub z. Y con eso nosotros tenemos finalmente que P' P es igual a delta de P' P. Entonces, nosotros, jóvenes, acabamos de demostrar la ortogonalidad. Está bien, dentro de este volumen, por lo tanto, nos están formando un sistema completo. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Qué es lo que hemos hallado? Hemos hallado la forma que tiene la función de estado cuando tenemos un momento dado en la representación R, ¿está claro? En esta representación R nosotros tenemos la función de onda. Esta función de onda está asociada a una longitud de onda y un vector de onda que son consistentes con la hipótesis de de Broglie. Estos vectores de estado, está bien, estos vectores de estado son tales que, si nosotros asumimos este comportamiento periódico, son ortogonales entre sí, son un número infinito de funciones, por lo tanto nos van a poder servir también como base. Más adelante vamos a ver cómo pasamos de la base R a la base